Mis queridas amigas, amigos, un grato placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy. Seguimos progresando en el estudio de este maravilloso libro, el libro de Doctrina y Convenios. Y esta semana ha sido una semana especial. Estoy seguro que ustedes ya se enteraron de la hermosa noticia de la confirmación de nuestro profeta y el llamamiento que él se concreta y se recibe durante esta semana nuestro querido presidente Ox. Y también el llamado de sus dos consejeros, nuestro querido Elder Eyring y también Elder Christofferson. Es probable que muchos de ustedes hayan tenido alguna experiencia con sus mensajes o incluso algunas reuniones con Elder Christofferson. Especialmente hablo de él porque es nuevo ahora dentro de la presidencia. Él fue misionero justamente en Sudamérica y habla muy bien el español. Y he hablado con mucha gente durante esta semana y muchos de ellos han tenido experiencias muy bonitas con reuniones y experiencias con Elder Christofferson. En mi propia experiencia también hemos tenido muy bonitas actividades y recuerdo una de ellas. Un buen amigo recibió su llamamiento como presidente de misión y él fue justamente quien lo apartó y estuvimos ahí compartiendo con él y con el Elder Suárez una hermosa velada. Y estoy seguro que cada uno de los que han tenido experiencias con estos buenos hermanos, aunque haya sido algunos minutos, marca la vida de uno, porque son personas sin duda muy especiales. Y estoy seguro que el Señor tiene grandes bendiciones y de protección también para esta gente que va a guiar la iglesia en este tiempo. Y oramos para que el presidente Ox tenga mucha salud y que sus consejeros también puedan disfrutar fundamentalmente de salud, porque sabemos que ellos ya tienen muchos años y es impresionante cómo uno los ve, tan lúcidos, tan enteros, a pesar de que a veces su físico, digamos, el caminar a veces es un poco más lento, pero sus mentes brillan. Solamente falta escucharles y nada más que eso para confirmar de que estamos en presencia de seres muy especiales. Así que en nuestras oraciones incluimos, bueno, siempre está la primera presidencia y el Consejo de los 12, pero ahora con nombre y apellido, con esta nueva presidencia. Y por supuesto vamos a esperar en los próximos días, o no lo sé, el nuevo apóstol que está por llamarse. Estamos en una iglesia viva, en una iglesia que uno puede ver el amor de Dios en el día a día. Lo vimos cuando despedimos al presidente Nelson. Cómo se quiere, es impresionante ver cómo los miembros se acercan a su líder. Y de la misma manera recibimos estas noticias con mucha alegría y mucho agradecimiento. Y eso finalmente nos hace testificar de que estamos en la iglesia de Jesucristo. Él es la cabeza de esta iglesia. Y no me canso de decirlo, no me canso de compartirlo con ustedes semana a semana. La semana pasada estuvimos revisando bastantes y interesantes doctrinas, conceptos, experiencias de los hermanos que vivieron en estos años de 1837, 38 más o menos, que es donde vamos en la historia. Y también revisamos algunos principios preciosos y mandamientos que hoy día le llamamos, como fue la ley del diezmo, hablando de la sección 119, ¿recuerdan ustedes? Pero no nos olvidemos, porque hoy día lo vamos a volver a acentuar, de todas las circunstancias que han vivido los miembros, viniendo desde el este, desde Nueva York, pasando, recuerdan ustedes, a Kirtland, viviendo maravillosas experiencias con la construcción del templo y todo lo que aprendimos
por ahí por la sección 110, las revelaciones espléndidas que vivió José Smith, Oliverio Cowdery, y las llaves restauradas de este evangelio maravilloso que como digo, va tomando cuerpo, de una restauración que como hemos aprendido es un proceso que dura años y continúa hasta el día de hoy. Hay muchas cosas que los líderes nos han enseñado que están también por venir. Por lo tanto, esta restauración es un proceso maravilloso que comenzó en el año, podríamos decir, 1820, a pesar de que la restauración fue 10 años después en forma oficial, pero esto continúa hasta el día de hoy. Les decía entonces que están estos hermanos, después que vivieron las experiencias de Kirtland, muchos de ellos se movieron a Missouri y comenzaron a tener algunas dificultades no menores. En un par de años la oposición, las dificultades para los santos se comenzaron a incrementar. Tuvieron que salir de algunos lugares porque era imposible convivir con aquellas personas que previamente habían llegado ahí y veían a los miembros de la iglesia como personas que podían de alguna manera afectar la vida normal de ellos. Y básicamente querían sacarlos de esos lugares. Especialmente me refiero recuerdan ustedes, en Missouri, el condado de Jackson. Estos hermanos entonces comenzaron a buscar lugares donde poder vivir de una manera más tranquila. Fueron a otros condados cercanos. Y en todo ese intertanto, José Smith seguía en Kirtland. Y por supuesto con mucha angustia, sabiendo de que a lo mejor desde allá no podía ser una ayuda tan efectiva. Pero bueno, ustedes ya recuerdan después el viaje de José Smith hacia esos lugares y tratando de buscar lugares más tranquilos, yendo un poquito más hacia el norte. Llegaron a Far West, eso lo vimos la semana pasada, recuerdan, y este otro lugar que por supuesto para todos nosotros como miembros de la iglesia tiene un significado mayor, en el sentido de que después de ser llamado a este lugar como Adán Ondia Man, se recibió esta revelación con todo lo que significaba y lo que significó en el pasado y lo que significará en el futuro y el protagonismo que Adán tendrá. Lo explicábamos la semana pasada con lo que tiene que ver previo a la visita del Salvador. Ellos llegaron a esos lugares porque ellos estaban absolutamente desfinanciados, los santos, y esos lugares estaban teniendo prácticamente un valor bastante bajo. En algunas ocasiones no tenían mucho valor, y entonces ellos intentaron vivir en esos lugares, incluso comenzaron a hacer sus casas. Muchos hermanos comenzaron a construir sus viviendas, pero la gente alrededor no se sentía muy cómoda con la llegada de estos miembros de la iglesia. En ese tiempo le llamaban los mormones, ¿cierto? Y los problemas de los santos continuaban, específicamente con la gente que vivía a los alrededores. Comenzó a haber una tensión muy grande, y no tan solo por el hecho de que eran miembros de la iglesia, pero también se mezclaron con otras situaciones. Y estas situaciones, aparte de tener el carácter de religioso, también comenzaron a mezclarse con situaciones políticas. En ese tiempo también habían algunas elecciones en la cual los miembros de la iglesia, por cierto, tenían sus propios candidatos que iban de alguna manera alineados con lo que ellos pensaban, y aquellos que no estaban acorde con esas enseñanzas comenzaron a tratar de ir en contra de los miembros de la iglesia. Y empezaron las calumnias, empezaron las malas palabras, empezaron situaciones que normalmente en la política se da, pero esto en la convivencia del día a día comenzó a empeorarse de una manera impresionante. Los santos de los últimos días habían crecido, dice, rápidamente en número en ese tiempo. Su influencia política y religiosa causó temor
y resentimiento entre los habitantes no miembros, que los consideraban una amenaza al poder local. Y esto fue increciendo, fue cada día siendo peor. Su voto en bloque y su rápida expansión provocaron, por supuesto, choques con otros grupos. Esto inmediatamente intensificó las tensiones religiosas y políticas en ese lugar. Es probable, y no voy a ahondar en la historia como lo hacen otros programas o otros podcasts, que a lo mejor se dedican más a la parte histórica y todos los acontecimientos, porque en realidad hay mucho material ahí. Yo les insto a ustedes a que vayan, incluso a los materiales oficiales de la iglesia, donde ustedes van a poder aprender y revisar cada uno de los detalles que ocurrieron en esa época. A mí me gusta mucho esto, yo he leído mucho en relación a esto, pero por supuesto no se puede incluir en una clase como esta, que yo trato de dejar estos minutos en lo que tiene que ver más con la doctrina, con las escrituras, con en qué forma eso nos puede ayudar en el día de hoy, que es un poco el enfoque que yo siempre quiero darle, que me imagino que ustedes se habrán dado cuenta. Solamente decirles que los miembros de la iglesia en el año 1838, que ya es donde está desatada este conflicto, ellos en muchas ocasiones intentaron tratar de que los condados, incluso el Estado, tuviera cierta protección a ellos, porque estaban siendo realmente oprimidos. En algunos casos, algunos gobernadores intentaron nominalmente ayudarles, pero después, debido a la circunstancia y al ruido de la gente, ellos comenzaron a no generar algunas leyes o sugerencias oficiales para que dejaran tranquilos a los miembros de la iglesia. Entonces ellos fueron muy oprimidos, comenzaron a ser muy fustigados en ese tiempo. Hubo muchas ocasiones en que ellos intentaron de que el gobierno y las autoridades pudieran tomar cartas en el asunto, pero lamentablemente eso no fue así. Y entonces, una y otra vez, tratando de pedir esta ayuda, en ocasiones muchos de los miembros también comenzaron a reaccionar en función de la oposición de la gente y de los malos tratos, de las ofensas, de tantas injusticias que se daban. A pesar de que ellos tenían el consejo religioso, por así decir, de su líder, hay versículos en capítulos anteriores que habíamos leído que, claro, una vez podrían a lo mejor soportar, una segunda, una tercera vez, cuarta vez, pero ya después si venía una quinta o qué sé yo, aparentemente ellos perfectamente podían defenderse, digamos, de todas las cosas que estaban sufriendo. No era la intención de nadie, pero ellos también en algún minuto tomaron algunas decisiones que a lo mejor tuvieron consecuencias, ¿por qué no decirlo? Y también podemos decir que hubo muchos miembros que a lo mejor hasta hicieron o abusaron en relación a sus reacciones. Pero bueno, hay que estar ahí para ver cómo hubiésemos nosotros reaccionado. En ese sentido yo no juzgo cada una de las acciones. Los hechos están ahí y bueno, algunos podrán decir que estuvo bien, estuvo mal, pero definitivamente fueron momentos muy complicados. Incluso se produjeron en el año 1838 algunos enfrentamientos, incluso armados, entre los miembros de la iglesia y milicias locales. Ustedes pueden revisar en la historia algunas batallas que ahí se produjeron. Y por supuesto, estos sucesos intensificaron la violencia y el gobierno estatal actuó en contra de los santos. Entonces ahí el gobierno tuvo de alguna manera por así decir, el ánimo, no sé si el ánimo, pero ahí sí que ellos comenzaron a tomar algunas actitudes en contra de los miembros de la iglesia. Fue tanto así que en el año 1838, tal como les digo, el 30 de octubre, es una fecha muy crítica para los miembros de la iglesia, el gobernador Lilburg W.
Boggs emitió el 30 de octubre, como ya les decía, de 1838, la famosa orden declarando que los mormones debían ser exterminados o expulsados del Estado. Esto, por supuesto, dio un respaldo legal a la persecución, arrestos y expulsiones. Fue en este medio ambiente, fue en esta circunstancia en que José Smith y otros líderes fueron acusados de traición contra el estado de Missouri, homicidio, incendio y robo, incitación a la rebelión. Estas acusaciones, dice, se basaban en gran medida en testimonios, por supuesto, falsos y exagerados, tomados durante los juicios sumarios tras los conflictos. Fue así entonces que José Smith, Hyrum Smith, Lyman Wright, Alexander McBride, Caleb Baldwin, y en un periodo también estuvo Sidney Rigdon, finalmente fueron encarcelados en la cárcel de Liberty, en Missouri. Las condiciones, me imagino que ustedes en algún minuto han escuchado esto, pero las condiciones eran extremadamente duras. Frío, hambre y aislamiento. Les contaba yo la semana pasada que uno de mis hijos fue misionero en Missouri. Y él también siempre me hablaba, estando allá, del clima que tiene este lugar. Es un lugar muy húmedo. Entonces el frío, tanto el frío como el calor, se sienten, y la percepción es muy diferente a climas secos como aquí en Lago Salado. Y entonces cuando hace frío, hace mucho frío, porque hay una brisa también que prácticamente congela hasta la salida, hasta, no sé, todo el rostro. Es muy complicado, me contaba mi hijo. Y justamente ellos, estamos hablando por ahí por noviembre, final, prácticamente el último día de noviembre de 1838, ellos fueron encarcelados, prácticamente entrando ya al mes de diciembre. Y les quiero contar que ellos estuvieron 5 meses en esa cárcel. O sea, todo diciembre, enero, febrero, marzo y abril, en condiciones pero sumamente complicadas. Yo tuve la oportunidad de estar ahí hace algunos años y pude revisar, digamos, in situ el lugar donde ellos estuvieron. Hay algunas maquetas aquí, hay ciertos, en Lago Salado hay ciertos centros visitantes donde uno puede revisar también los lugares. Son bastante parecidos, pero básicamente era una casa donde ellos estaban en un basement. Había un orificio que daba la posibilidad de que ellos pudieran estar abajo. De hecho, ese lugar se llamaba como un calabozo, muy insalubre, con un frío impresionante, me imagino yo. Normalmente ustedes, si han tenido la oportunidad de estar en algunas casas por estos lados, hay siempre basement, que vendrían siendo como subterráneos. Siempre ahí, siempre es un poco más helado, más fresco que lo que es arriba en el primer piso, digamos. Tiene que haber sido algo increíblemente terrible. Ellos ni siquiera podían estar de pie, porque era un poco más bajo. Bueno, José Smith medía sobre 1,80 m. Y imagínense estar siempre sentado un poco y en un reducto, pero sumamente pequeño. Y estas 6 personas ahí estaban, tenían que comer ahí, hacer sus necesidades. Yo no sé si ustedes pueden, no quiero tampoco detenerme aquí por razones obvias de la clase, digamos, pero tiene que haber sido momentos muy complicados. Especialmente el primer mes, cuentan que fue uno de los peores momentos. Uno después ya se va de alguna manera habituando y tratando de acomodarse dentro de las incomodidades, digamos. Ellos podían a lo mejor escribir un par de cartas, recibir también, algunas visitas recibieron en algún instante, pero al principio fue todo muy complicado y estricto.
durante ese tiempo, y aquí es donde yo quiero, digamos, extraer todo lo que tiene que ver con lo que hoy día me gustaría compartir con ustedes. En ese tiempo, José escribió cartas inspiradoras, de las cuales partes están hoy en lo que llamamos Doctrina y Convenios, las secciones 121, 122 y 123. Sin duda, en estas cartas que él escribe, las cartas son más extensas, por cierto, pero se hace un resumen de ellas y se extraen estas secciones que hoy día nosotros tenemos en estas 3 secciones de Doctrina y Convenio, que fueron incluidas años posteriores a este libro. Pero lo que a mí me sorprende es que, porque ya vamos a ir al contenido de las secciones, y a mí lo que siempre me ha sorprendido es que cómo puede ser que enseñanzas, que palabras, doctrinas, conceptos, principios tan extraordinarios hayan salido de ese lugar tan terrible, de estas condiciones de vida que ellos vivían infrahumanas, y que por supuesto Dios inspiró, habló, susurró a José Smith con respecto a lo que él tenía en su corazón. Ya van a ver ustedes cuáles eran las palabras que salían del corazón de José Smith. Pero que por otro lado, Dios pudo consolar, por cierto, y enseñar una serie de cosas que, repito el concepto, que como rebote nosotros hoy nos beneficiamos de una manera impresionante. Les quiero comentar que estas secciones de Doctrina y Convenio, por ahí escuchaba que si nosotros hiciésemos un ranking de las conferencias generales de la Iglesia, esta es una de las secciones que más se mencionan en las conferencias de la Iglesia. Profetas, consejeros de la presidencia o apóstoles 70, con mayor frecuencia citan en sus mensajes. Eso por algo será. No tengo ninguna duda que detrás de estas líneas, de estas frases, de estas palabras, de estos versículos, está la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios para que nosotros podamos aprender cosas que a veces yo digo que probablemente no hubiésemos aprendido si José Smith no hubiese estado en esas condiciones. Siempre yo me pregunto por qué el ser humano se refina en circunstancias tan complicadas, en circunstancias tan desafiantes, tan indeseadas. Es ahí donde el ser humano llega a comprender cosas que en otras circunstancias jamás podría entender. Y parece ser que Dios se vale también de estas circunstancias, porque evidentemente nuestro corazón y nuestra mente están abiertas a recibir instrucción. Y es ahí donde entonces el Señor derrama sobre los hombres instrucción que probablemente siempre está potencialmente ahí, pero somos nosotros que probablemente no tenemos la fineza espiritual para poder recibir esa información. No sé si me explico lo que tengo en mi corazón en este minuto. Dios siempre quiere darnos la información completa. Pero parece ser que cuando estamos en circunstancias muy complicadas, con mucho sufrimiento quizás, con una dependencia mayor de lo normal, en la cual la única mirada que tenemos es mirar al cielo para ver si alguien puede decirnos algo. Y sabemos que Dios siempre está ahí y podemos entonces nosotros recibir esta información de una manera como nunca antes la recibimos. No quiero decir con esto que todo lo que hemos aprendido, lo que vamos a aprender, tiene que ser siempre cuando estamos sufriendo. No. Es probable que lo aprendamos en otras circunstancias también, pero
La vida y la experiencia nos ha enseñado que cuando uno pasa por este tipo de pruebas, algo pasa en el ser humano, que podemos conectarnos con la deidad y podemos conectarnos con las cosas espirituales de una manera mucho más cercanas. No es extraño que aún el Salvador nos enseñó esto en sus propias vivencias, en su propia vida. Él también tuvo que bajar a lo más bajo, sufrir lo que a veces como ser humano nosotros ni siquiera podemos entender. Pero parece ser que tuvo que hacer eso, tuvo que vivir ese tipo de experiencias para poder finalmente depender 100% de su Padre y aprender cosas que en otras circunstancias probablemente no hubiese aprendido. Me he extendido un poco en esta reflexión, pero es fundamental que entendamos esto para que entendamos también lo que pasa en estas secciones de 121, 122 y 123, que a mi modo de ver son una de las secciones más extraordinarias de Doctrina y Convenio. Preciosas, incluso con atisbos poéticos. Cuando nosotros leemos esto, uno dice, pero ¿cómo José Smith pudo haber hecho esto en las condiciones que estaba en esa cárcel? No me imagino. Y les cuento que este sentimiento lo he tenido desde muchos años. Y cada día me sorprende más el cómo Dios opera con nosotros. El cómo nos enseña y cómo prepara también a sus líderes para que finalmente puedan llegar a ser portavoz de su mensaje. Antes de pasar a los versículos, quiero terminar la historia para que ustedes no se queden con la historia de que José Smith quedó por siempre ahí. Les cuento que tras varios meses, como les dije ya, aproximadamente 5 meses estando en la cárcel, el grupo finalmente escapó de la cárcel con la ayuda de algunos guardias que estaban simpatizando con ellos. Y en ese punto nunca fue condenado formalmente por las acusaciones que ahí se les había dado. Posteriormente José Smith se refugió en Nauvoo, Illinois, recuerden ustedes, y ahí vamos a entrar a otra historia, donde reorganizó a los hermanos, ayudándoles para que pudieran ir a esa búsqueda de Sion. Recuerden ustedes que ya es algo que los acompaña de ciudad en ciudad. Y ellos van aprendiendo de que Sion, más allá de un lugar, debe edificarse en el corazón de cada uno. Así que vamos a seguir viendo en las próximas clases lo que va a ocurrir más adelante, pero les cuento esto para que ustedes sepan el desenlace de eso, que fue terrible, esos 5 meses. Incluso el hermano Sidney Rigdon también fue sacado antes, aparentemente estaba enfermo. Y estos 5 hermanos quedaron ahí, finalmente salieron con una experiencia de vida terrible. Les comento que hay algunas cartas muy bonitas que también están en la historia de la iglesia, donde Emma le escribe a su esposo y le da a conocer su angustia, pero su fortaleza en términos de saber que Dios está con él. Y por otro lado, la respuesta a esas cartas de José Smith, dándole también todo su cariño y reconociendo la labor que ella hace con sus hijos, y le da un mensaje a los hijos también, que sean obedientes con su mamá y que le haga saber de que él los quiere por sobre todas las cosas. Un padre amoroso que estaba encarcelado por 5 meses y que fue un momento muy terrible. Y que incluso vamos a ver en la lectura de estas secciones, el Señor le dice, no te preocupes, vas a salir victorioso de acá. Cuando estas cosas fueron escritas, él estaba ahí en esa cárcel con mucha incertidumbre, pero el Señor le instruyó, le consoló, y yo estoy seguro que él pudo aprender cosas que estoy seguro que nosotros también podemos aprender leyendo estas secciones. Y por favor, yo les pido con mucha humildad que puedan orar al Padre para que puedan sentir el Espíritu y que puedan extraer lo mejor de estas palabras que son realmente hermosas.
Estas secciones, especialmente la 121, se le llama como la constitución del sacerdocio. Imagínense ustedes, ¿eh? Como el donde debe estar constituida este poder maravilloso que es el poder de Dios delegado al hombre. Vamos entonces al contenido y estoy seguro que vamos a disfrutar. Partiendo con la sección 121, fíjense ustedes que desde las primeras palabras, su primera preocupación eran los santos, eran los miembros, el saber que ellos estaban sufriendo persecución. A pesar de que él estaba en la cárcel, viviendo probablemente situaciones peores, él estaba muy pendiente del sufrimiento de aquellos que venían del este y estaban ahí, a lo mejor con riesgo hasta de vida. Y le dice, en una forma tan poética desde el primer versículo, porque incluso hay algunas palabras que se asemejan a algunos versículos del libro de Salmos en el Antiguo Testamento. Oh Dios, dice, ¿en dónde estás? ¿En dónde y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Fíjense ustedes que él está mirando al cielo y repitiendo esas palabras, como digo, que están en Salmo, en una forma tan poética y tan sentida. ¿Hasta cuándo, dice el versículo 2, se detendrá tu mano? Y tu ojo, sí, tu ojo puro, contemplará desde los cielos eternos los agravios de tu pueblo y de tus siervos, y penetrarán sus lamentos en tus oídos. Fíjense que todos estos versículos comienzan con preguntas, preguntándole al Señor. Oh Señor, sí le dice, oh Señor, ¿hasta cuándo sufrirán estas injurias y opresiones ilícitas antes que tu corazón se ablande y tus entrañas se llenen de compasión por ellos? Fíjense, por ellos. Él no estaba todavía ni siquiera pensando en él, sino que está pensando en aquellos que están sufriendo, los hermanos. En realidad es muy emocionante leer estos versículos porque habla de la naturaleza y de qué está hecho José Smith. Y en el versículo 4, en el versículo 5, en el versículo 6, él le dice, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, de los mares, y da una disertación de todo lo que Dios ha hecho. Y después en la mitad del versículo dice, deja que tu ojo penetre, que tu pabellón se descorra, que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Inclínese tu oído, ablándese tu corazón y conmuévanse tus entrañas en compasión por nosotros, dice, ahí se incluye. Y después dice, permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos y en el furor de tu corazón. Y después dice, vénganos de nuestras injurias con tu espada. Yo no sé si pueden entender la angustia que él estaba viviendo, que él incluso implora a su Señor de que venga y le ayude y que este sufrimiento ya no continúe. Y a lo mejor sale a relucir su natural desesperación, digamos, su hombre. Él era un ser humano. ¿De qué otra forma podría pedir, sabiendo que ellos estaban sufriendo? Acuérdate, dice el versículo 6, de tus santos que sufren, oh Dios nuestro, y tus siervos se regocijarán en tu nombre para siempre. Yo a veces pienso, si nosotros estuviésemos en circunstancias similares, ¿cuáles serían nuestras frases, nuestras palabras? O quizás nos enojaríamos, o a lo mejor ni siquiera oraríamos, porque a lo mejor hasta pudiésemos pensar que Dios nos olvidó. Sin embargo, aquí en estas palabras podemos ver mucha desesperación, sí, pero podemos ver también el reconocimiento de con quién estaba
tratando de hablar y para que y para que interfiriera en esta angustia, para que pudiera ayudar en todo esto. En el versículo 7, todo esto, insisto, son resúmenes de estas cartas que él mandó. En esta carta, estas dos cartas que él hizo, la hizo más o menos por marzo, ¿ok? Había pasado todo diciembre, todo enero, febrero, en marzo él hizo estas cartas, que son más extensas que estas secciones, digamos. Pero el Señor tiene que haberle hablado de una manera muy clara y muy cercana a José Smith. Y aquí en el versículo 7 vienen estas palabras que estoy seguro que muchos han leído y ustedes a lo mejor han ocupado en algunas clases, algunos discursos. Hijo mío, paz a tu alma. Y después le dice, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Claro, bajo la perspectiva eterna, la perspectiva de un Dios, por supuesto todo es un breve momento, pero para nosotros, para José Smith, para esta gente, tiene que haber sido a lo mejor un minuto, una hora, un día, un mes, tiene que haber sido eternos para ellos. Sin embargo, él le dice, todo esto va a ser por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, dice el versículo 8. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Y después dice, tus amigos te sostienen y te saludarán de nuevo con corazones fervientes y manos amistosas. Ahí también hay unas líneas de consuelo, sabiendo de que él iba a salir sin ningún problema de ahí. No eres aún como Job, le dice. Oh, qué ejemplo le pone. A lo mejor al escuchar eso habrá dicho, bueno, quizás qué más me toca. Ustedes recuerdan la historia de Job, todos los sufrimientos que él tuvo. Y le pone como ejemplo, no eres aún como Job. No contienden en contra de ti tus amigos, ni te acusan de transgredir, como hicieron con Job. Claro, lo que pasa es que con Job hubo una realidad bastante diferente. Aún las personas cercanas a Job le decían a él, todo lo que te está pasando es por causa de que probablemente tú hiciste cosas malas. Entonces reniega contra Dios. ¿Qué te importa? Y entonces aún los amigos estaban instándolo a que él identificara la procedencia de esas pérdidas que a lo mejor habían sido problema de él. A veces uno dice, bueno, con esos amigos, ¿para qué necesito enemigos? Bueno, le estaba diciendo, no estás aún en esa circunstancia, porque tus amigos, los que están afuera, nadie de ellos está pensando así. No está pensando de que tú eres una persona que ha incurrido en faltas. A pesar de que existieron algunas personas que sí estaban en contra, a pesar de que existieron personas que tenían algunos conflictos con José Smith, incluso algunos personajes muy cercanos a él, en general, en la masa completa, reconocían la labor de José Smith como un profeta. Entonces, por eso ese versículo se menciona ahí, y el Señor así se lo declara. La esperanza de los que te acusan de transgresión será deshecha, y sus maquinaciones se disiparán como desaparece la escarcha ante los cálidos rayos del sol naciente. Bueno, palabras de consuelo, palabras que definitivamente son muy interesantes, que ustedes pueden leer versículo por versículo. Y en los siguientes versículos, podríamos decir, del 12 hacia adelante, se empieza a identificar a esta gente que está haciendo mucho daño, y a todas estas personas que están oprimiendo a los santos, y cuál va a ser finalmente el camino que a ellos les va a tocar caminar.
Eh, Maldito sea, dice el versículo 16, todos los que alcen el calcañar contra mis ungidos, sabiendo que él, José Smith, era uno de ellos, dice el Señor, clamando que han pecado cuando no pecaron delante de mí. Antes hicieron lo que era propio a mis ojos y lo que yo les mandé, dice el Señor. Eso también de alguna manera habla de la lealtad y la fidelidad de José Smith. Había sido muy obediente. Él estaba en esas circunstancias por situaciones que no dependían de él, calumnias, falsos testimonios, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor aquí les pone claramente lo que va a pasar con ellos. Ay de ellos, versículo 19, por haber ofendido a mis pequeñitos, serán vedados de las ordenanzas de mi casa. Su cesta no se llenará, dice el 20. Sus casas y graneros desaparecerán, y ellos mismos serán odiados de quienes los lisonjeaban. Y después les dice en el versículo 21, no tendrán derecho al sacerdocio, ni su posteridad después de ellos, de generación en generación. Muchas veces tratamos de explicar estos versículos que a veces pensamos un poco drásticos con respecto a las generaciones que vienen, siendo que a lo mejor ellos no tienen ninguna participación de las decisiones de aquellos que supuestamente pecaron y han hecho mal. Pero aunque ustedes no lo crean, cuando se habla de este tipo de, entre comillas, condenación de las cosas que alguien ha hecho y que puede afectar hasta la tercera, cuarta o quinta generación, tiene una explicación muy lógica también. Porque todas esas enseñanzas que los niños que nacen recibirán de aquellas personas que están lejos de Dios. Y lamentablemente ellos también, en alguna medida, son partícipes y son afectados por las decisiones de sus padres. Eso también nos debe llamar nos debe llamar la atención de que muchas de nuestras decisiones que tomamos no tan solo afectarán nuestra propia vida, sino que también a la vida de las descendencias nuestras, de las personas que vienen después de nosotros. Hay muchas personas que se apartan de la iglesia, por ejemplo, y dicen, bueno, es mi vida, yo hago con ella lo que quieran. Sí, es verdad. Pero ¿qué hay de esos hijos que vendrán? ¿Qué pasa con los nietos que no van a tener esa oportunidad de poder estar cerca del Evangelio, al fin y al cabo? Por lo tanto, si revertimos esto, es absolutamente diferente. O sea, si las personas toman buenas decisiones, también esas bendiciones van a poder seguir a las siguientes generaciones también. Yo en eso personalmente soy un testigo presencial de lo que ha pasado con las decisiones de mis padres en la vida de mi persona y de mis hermanos. Y lo que ha ocurrido con mis hijos. Y lo que está sucediendo ahora con mis nietos. Si mis padres estuvieran vivos, yo creo que ampliarían su visión en relación a lo que corresponde a las decisiones que ellos tomaron, siendo jóvenes, una pareja con 3 niñitos pequeños. Estoy seguro que estarían muy felices de saber que sus decisiones afectaron positivamente la vida de su descendencia. Por lo tanto, todos nosotros estamos en esta circunstancia. Pero si por el contrario nos apartamos, también, lamentablemente, condenaremos a las generaciones que vienen. Sigan leyendo, por favor, los versículos, que todo está relacionado y está detallando exactamente lo que va a pasar con esta gente. Ay de todos aquellos que molestan a los de mi pueblo, dice el versículo 23. Y eso no tan solo tiene una vigencia en ese tiempo cuando se dio esta revelación, sino que también hoy día. Hay mucha gente hoy que está teniendo actitudes y a veces dejan gran parte de sus vidas en atacar a la iglesia de Jesucristo. ¿Conocen alguno de ellos? Hoy día con las redes sociales, incluso yo he tenido la oportunidad de ver a mucha gente que antes estaba muy bien y que ahora ha tomado la decisión de incluso hablar en contra de la iglesia.
y contar experiencias que en su momento fueron bonitas como misioneros, etcétera, y que después supuestamente se dieron cuenta de que esto no era correcto y ellos entonces están tratando de abrir los ojos a gente que estamos engañados todavía. Bueno, bien les haría a toda esta gente leer estos versículos porque se aplicaría muy bien a sus vidas. Lo digo con respeto. Aprendamos de estos versículos que son hermosos. Versículo 26. Dios os dará conocimiento por medio de su Santo Espíritu. ¿Ok? No olvidemos eso. Sí, por el inefable don del Espíritu Santo. Conocimiento que no se ha revelado desde el principio del mundo hasta ahora. Tómenle el peso a eso que dice acá. Esto no significa que el Espíritu Santo antes no estaba, ¿no? Por supuesto que no. El Espíritu Santo ha estado desde Adán, desde que pisó el primer ser humano aquí en esta tierra y por supuesto han tenido la influencia del Espíritu Santo. Pero nunca, como hoy, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, con todas las llaves restauradas, nunca antes hemos tenido la bendición de que el Espíritu nos pueda decir, nos pueda bendecir, instruir, revelar y todos los atributos que el Espíritu Santo tiene. No hay parangón en la historia de lo que está ocurriendo hoy con respecto a lo que ha ocurrido en todos los años del pasado. En ese sentido se puede leer e interpretar el versículo 26. Y fíjense el 27. El cual nuestros antepasados con ansiosa expectativa han aguardado a que se revelara en los postreros tiempos, hacia los cuales sus mentes fueron orientadas por los ángeles, como que se hallaba reservado para la plenitud de su gloria. ¿Entienden bien? Lo que está pasando ahora es algo que estoy seguro que cualquier profeta o persona de la antigüedad les encantaría haber vivido en esta época y haber disfrutado de todas las bendiciones, ordenanzas, privilegios, llaves, la plenitud del Evangelio restaurado sobre la tierra. Les doy más detalles de las bendiciones que tenemos en estos tiempos. Y aquí están los versículos siguientes. Todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Aquí están ustedes también incluidos y yo, todos aquellos que queramos y que seamos obedientes. Tenemos esa promesa, ojo con el 29. Y también en el 30 dice, si se ha fijado límites a los cielos, los mares o la tierra seca, o el sol, la luna o las estrellas, todos los tiempos de sus revoluciones, todos los días, meses y años señalados, y todos los días de sus días, meses y años, y todas sus glorias, leyes y tiempos fijos, y aquí viene lo más interesante, serán revelados en los días de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si están interesados en alguno de estos tópicos que recién hemos visto y de las creaciones y todo lo que recién leímos, estamos en el ambiente perfecto para poder recibir esas revelaciones. Y nadie está excluido de esta bendición si es que somos obedientes y cumplimos con los mandamientos. Y esto no está reservado tan solo para los líderes o para el profeta o para los consejeros, para los apóstoles, sino que para todos los que cumplan estos requisitos. Sigan leyendo ustedes los siguientes versículos. No quiero yo hacer algo que ustedes lo pueden hacer por sí mismos. Hay bendiciones ilimitadas que se encuentran aquí. Quiero que no pierdan de vista el ambiente en el cual se recibieron estas revelaciones.
y estos consejos y esta información de lo alto. Recuerden a José Smith, recuerden esa cárcel, y es ahí donde esta información fue dada. Eso lo hace más grande, lo hace más impactante. Y hay aquí unos versículos que son muy interesantes que vale la pena revisar. Versículo 34. Hay muchos, dice, que son llamados y pocos los escogidos. ¿Han escuchado eso? Pero aquí vamos a tener otra información. ¿Y por qué no son escogidos? ¿Por qué si son llamados no son escogidos? Aprendamos. Porque a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo y aspiran tanto a los honores de los hombres que no aprenden esta lección única. ¿Quieren aprender cuál es esta lección única? Es probable que ustedes lo hayan leído en muchas ocasiones, pero quiero dar el énfasis para que entendamos en realidad cuál es la clave de todo esto. Recordemos que esta sección se le llamó la constitución del sacerdocio. Y aquí está la médula de todo lo que se supone que debemos aprender. Y dice así el versículo 36, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Les recuerdo que estamos aprendiendo la lección única de las personas que son llamadas y no son escogidas, porque las personas han puesto el corazón en las cosas del mundo y aspiran a los honores de los hombres y no aprenden esta lección única. Eso es lo que estamos revisando. Y ahora aprendemos, no olviden esto, que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. Y que estos, y aquí sí que es importante que lo apunten, no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Esa es la línea, no hay otra. Estos poderes van por aquí y están unidos a estos otros poderes. No pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Ese es el riel. Si es un tren, tienen que ir por ese riel. Si se salen, ya no existen. Si ya no es recto, no está dentro de los límites de la rectitud, de los principios de rectitud, se sale, se descarrila. Y sigamos aprendiendo los detalles. Es cierto, dice, que se nos pueden conferir, claro, hay personas que reciben el sacerdocio. Pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, he aquí los cielos se retiran. El Espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta, se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. Yo no sé cuántas veces he leído este versículo, pero cada vez que lo leo, entiendo y me llega al corazón algo nuevo. Nadie puede ejercer el sacerdocio o trabajar en esta obra si no está en los rieles correctos. Y cuando uno se sale, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido, y cuando eso ocurre, el sacerdocio de esa persona se acabó, a pesar de que tenemos y que hayamos sido apartados originalmente. ¿Y cuál es la situación? Bueno, he aquí, dice el versículo 38, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo para dar coces contra el aguijón,
para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Es probable que hayamos escuchado esto en varias ocasiones, esto de dar coces contra el aguijón. Yo no sé si ustedes han ido al campo, qué sé yo, pero la figura de dos bueyes tirados por una persona que va tratando de guiar estos dos bueyes que van, normalmente ellos usan una especie de varilla con algo filudo en la punta, digamos, y con eso tocan a los bueyes para que ellos vayan en dirección que corresponde. Entonces muchas veces estos bueyes, al no querer sentir esto, ellos dan coces, o sea, le pegan ciertos golpes a este aguijón. Entonces cada vez que ellos se mueven, obviamente se pinchan más. Ellos se dañan a sí mismos. Entonces en ese sentido, para dar coces contra el aguijón es algo que lamentablemente es absurdo, porque la misma persona, o en este caso los bueyes que van caminando, podrían perfectamente seguir las instrucciones del guía, pero cuando ellos intentan abatir esta línea que les lleva a su camino correcto, finalmente se describe esa palabra de dar coces contra el aguijón. Y al final lo que nosotros nos convertimos es justamente en enemigos de Dios, para perseguir a los santos y combatir contra Dios. Lamentablemente, cuando las personas se apartan del riel o del camino correcto, lo único que finalmente hacemos es dar golpes de ciego y finalmente estamos atacando al mismo Dios que se supone que amamos y queremos. Y nos convertimos en enemigos de lo correcto. Y eso es muy triste. Y unas enseñanzas que ustedes estoy seguro que también han leído en algún momento. Repasemos los versículos 39. Hemos aprendido, dice, por tristes experiencias, que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, o sea, no todos, pero casi todos los hombres, y díganme ustedes si esto es real o no, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. ¿Conocen a personas, o a lo mejor nosotros mismos hemos caído en ese tipo de vicios? Recibimos cierto poder y inmediatamente comenzamos a ejercer injusto dominio. Y ya nos creemos que somos los reyes y los jefes de todo el mundo. Y ahí entonces recalca lo que estamos aprendiendo. Por tanto, dice el 40, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Miren. Ahí entonces estamos entendiendo por qué ocurre esto. Y después, y estos son unos versículos que realmente a mí me han llenado y me siguen llenando el corazón y mi mente. Y vuelvo a insistir, yo no sé cómo palabras tan extraordinarias salieron de un lápiz, una pluma, no sé, en ese tiempo, un papel, y que José Smith haya comenzado a escribir este tipo de cosas en esta cárcel terrible, sucia, helada, con tantas desventajas, que haya salido. El solo hecho de leer esta sección y de poder sentir de que esto es extraordinario, es suficiente para poder definir que José Smith fue un profeta de Dios. No podría haber él escrito este tipo de cosas sin la ayuda de Dios. En la forma, en el fondo, sigamos aprendiendo. No tengo palabras para decir lo que tengo en mi corazón en este minuto. Les decía en el versículo 40 que por eso muchos son llamados y pocos los escogidos. Y aquí vienen las enseñanzas. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, y aquí viene, sino por persuasión,
por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Sigamos la lista. Por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia. Oh, cada uno de esos elementos que hemos leído podríamos extendernos y hacer una clase completa de cada una de ellas. ¿Qué palabras más extraordinarias? Persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, bondad, por conocimiento puro, sin hipocresía, sin malicia. Esa es la manera como uno debería administrar esto. El sacerdocio va por ese riel. Reprendiendo en el momento oportuno, porque ya tenemos la autoridad, ¿cierto? Entonces, bueno, reprendiendo en el momento oportuno con severidad, cuando lo induzca el Espíritu Santo. Y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo. O sea, en ocasiones podemos hacer esto también. No significa que esto debe ser algo aislado, una vez cada mes o una vez cada 3 meses, no. Reprendiendo en el momento oportuno significa que hay que reprender y hay que disciplinar, pónganle el sinónimo que ustedes quieran, con rapidez. Esto hay que hacerlo lo antes posible. No hay que esperar 1 mes, ni 2 meses, ni 1 año, ni 5 años. Hay que hacerlo lo antes posible. En ese sentido, cuando se habla del momento oportuno, es justamente que hay que buscar rápidamente la forma como podemos corregir esto. Cuando hablamos de padres e hijos, esta es una clase magistral para los padres y madres, por cierto. Pero cuando también reprendemos, debemos pensar que en ese mismo minuto también tenemos que demostrar amor. No vaya a ser cosa que ellos piensen que estamos corrigiendo porque simplemente estamos tratando de eliminar esto malo en él, o quizás tenemos algo contra la persona que está cometiendo la falta. No. También hay que demostrar amor hacia la persona que está haciendo algo equivocado. Eso hace un líder correcto, demostrando mayor amor, especialmente cuando se corrige. Y el versículo 44 dice, para que sepa que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la muerte. Estas palabras están tan bien organizadas, están tan bien dichas y son tan hermosas que yo paso una línea y me encantaría detenerme más tiempo. Deja también, versículo 45, que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe. Y deja que la virtud engalane tus pensamientos. Aquí nomás podríamos explicar muchas cosas. Engalanar, adornar, poner cosas preciosas. Que la virtud engalane tus pensamientos. ¿Qué somos nosotros finalmente? Nosotros somos lo que hacemos sabiendo que antes lo pensamos. Entonces, si hacemos cosas malas, es porque en algún minuto hemos pensado eso malo. Si pudiéramos engalanar de virtud nuestros pensamientos, nos aseguraríamos que nuestros hechos y nuestros actos serían siempre buenos. Muchas cosas que aprender aquí. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces, tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Estamos hablando de la constitución del sacerdocio. Y la doctrina del sacerdocio destilará
sobre tu alma como rocío del cielo, como algo natural, como algo que ahí está, pero porque estamos en el riel correcto. ¿Y qué más? El Espíritu Santo será tu compañero constante y tu cetro un cetro inmutable de justicia y de verdad. Y tu dominio será un dominio eterno y sin ser compelido. Nadie lo va a obligar, sino que será algo natural y espontáneo. Y sin ser compelido, fluirá hacia ti para siempre jamás. ¿Pueden entender un poquito más por qué muchos son llamados y pocos son escogidos? He leído lo que se puede constituir en una clase magistral y que ustedes pueden leer y releer. Y estoy seguro que en cada lectura se van a encontrar con cosas nuevas. Y yo les aseguro que muchas de las cosas que no estamos haciendo las comenzaremos a corregir y las comenzaremos a implementar en nuestra vida. Esta es una sección maravillosa que nos indica exactamente qué debemos hacer con este sacerdocio y la forma como se administra y la forma como debe vivirse para que efectivamente pueda cumplir con los objetivos por los cuales Dios nos ha dado esta responsabilidad. Piensen en José Smith, piensen en las dificultades que estabas viviendo y piensen en esta información que estás recibiendo de lo alto y que ponen estas dos cartas impresionantes que finalmente fueron dadas a los miembros como una ayuda espectacular que queda hasta el día de hoy y seguirá hacia adelante. Y tan solo hemos desarrollado la sección 121. Por eso para mí es una frustración cada semana el hablar de estas cosas que son realmente extraordinarias, pero que necesitamos días y días y meses para poder aprenderlas. Y toda una vida. Solamente en esta parte, y vamos a continuar, yo les pido 1000 perdones por el tiempo. Les quiero testificar que José Smith fue un profeta. El solo leer este capítulo, esta sección, me confirma que él no pudo haber escrito estas cosas si no hubiese sido por la inspiración de Dios. Y yo agradezco y reconozco y mis respetos a su tolerancia al dolor, a la frustración que tuvo él en estos lugares, en estos 5 meses encerrado. Y por otro lado me da una alegría enorme de que él haya aprendido este tipo de cosas y que haya compartido con nosotros lo que aprendió. Como también agradezco cada día por lo que Cristo hizo por nosotros. Y ya en la siguiente sección vamos a ver algunas de las cosas que también hizo Él. ¿Y por qué digo que agradezco a Cristo? Porque Él también sufrió, también pagó y también nos da la oportunidad de aprender cosas que tan solo Él puede decirnos con autoridad que son reales y que las debemos seguir. ¿De qué otra manera, si Cristo no hubiese vivido lo que vivió, nos puede enseñar con autoridad lo que Él nos dice en el Evangelio? No tengo ninguna duda que esta es la iglesia de Jesucristo. Y no estoy terminando la clase, simplemente es porque tengo la necesidad de testificar de que estas cosas son verdaderas. Seguimos con la sección 122. Dentro de estas mismas cartas se desprenden esta sección 122 también.
Una profecía que hoy día la podemos ver con mucha claridad. Fíjense que en el versículo 1 de la sección 122 dice: los extremos de la tierra indagarán tu nombre, le dice a José Smith. Los necios se burlarán de ti y el infierno se encolerizará en tu contra. Yo he sabido de páginas web que están hablando en contra de José Smith. He visto libros que personas han escrito en relación a atacar a José Smith. Es un nombre que ha generado mucha división. Los necios, dice, se burlarán de ti. Es una profecía que se ha dado y ustedes la pueden confirmar en el día de hoy. En tanto que los puros de corazón, dice el versículo 2, los sabios, los nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu mano constantemente. Y eso también se da. He visto a muchas personas testificar de la divinidad, en este caso de José Smith, de su divinidad, de su llamamiento. He visto personas muy instruidas, muy instruidas. Y de hecho mañana justamente voy a tener el privilegio de poder abrazar a uno de estos hermanos que estoy mencionando. Su esposa falleció y es el funeral. Y este hermano es un hermano que yo lo considero como, no tan solo en las cosas del Evangelio, sino que en la vida en general, muy instruido. Y una vez escuchándolo, él decía: he tenido acceso a todas las bibliotecas más importantes del mundo. Incluso él hablaba de una biblioteca en Nueva York, que no sé cuántos millones de libros tiene. Y él me consta que es un gran lector y ya es autor de muchos libros. Y él me decía: pero ningún libro está por sobre lo que yo pienso, decía él, del libro de Mormón. El libro más perfecto que está sobre la tierra, en sus palabras estoy mencionando. José Smith tradujo, decía él, el libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Este joven granjero y letrado tuvo la bendición de poder trabajar en estos escritos y producir este libro maravilloso, que efectivamente viene de lo que corresponde a 1000 años de historia en las Américas. Al escuchar personas como él y al leer versículos como lo que estamos leyendo aquí en la sección 122, me confirma de que gente muy sabia, nobles, personas extraordinarias, buscarán consejo, autoridad, bendiciones de tu mano constantemente, refiriéndose a José Smith. El testimonio de traidores nunca volverá a tu pueblo en contra de ti. También esa profecía de saber que aquellos que son miembros de la iglesia no iban a estar en contra, sino que al contrario iban a estar apoyando la obra de José Smith. Versículo 4 al final, solamente las últimas líneas: y tu Dios te amparará para siempre jamás. Oh, qué palabras más consoladoras. Y después comienza una lista prácticamente de circunstancias o situaciones que eventualmente José Smith pudiese vivir. Y esta lista incluye cosas realmente terribles. Y comienzan estas frases como si es que, o si te es requerido, o si te acusan, o si te... todo en condicional. Pero hay una enseñanza maravillosa al final de esta sección. Repasemos por unos minutos tan solo esta lista de lo que el Señor, y aquí podemos aprender muchas cosas, lo que el Señor le dice a José Smith. Si te es requerido pasar tribulaciones,
si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar, si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, dice, se prende de tu ropa diciendo: Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Yo no sé si alguien pudiese aguantar todo lo que aquí se está diciendo o se está dando como una posibilidad, si es que ocurriese todo esto. Bueno, en este mismo paréntesis quiero decirle que cada una de estas cosas ocurrió en la realidad. Cada una de estos elementos, cada una de estas frases se produjeron una en José Smith. En el minuto en que él recibió todo esto, todo eso era si es que ocurriese, si es que pasara, si eres echado a esto, si algo ocurriese con tu vida con respecto a esto. Insisto, todo en condicional. Hoy día nosotros conocemos la historia ya y la miramos hacia el pasado. Todo esto ocurrió en la vida de José Smith. Pero aquí todavía no había pasado. Y al final del versículo 7, en las últimas 2 líneas, el Señor le dice: entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y aquí también podríamos detenernos un par de minutos. ¿Cómo puede ser que estas cosas pudiesen servirle para el bien, si son puras cosas malas? ¿Qué podríamos aprender nosotros de esto? Claro, cuando uno está mirando todo esto en perspectiva, o a lo mejor ya pasaron por años, uno podría a lo mejor sacar ciertas enseñanzas de situaciones terribles. Pero cuando uno está pasando estos problemas, nadie podría pensar que es para mi bienestar. Si lo único que está pasando conmigo es sufrimiento, horror, lágrimas. Pero el Señor está instruyendo a su profeta. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Abstraigámonos un ratito, un poco, y veamos exactamente quién está hablando aquí. Porque ahí vamos a entender exactamente la película completa. Es el Salvador el que está hablando con José Smith. Por lo tanto, no hay nadie que pueda dar estos consejos o decir esto con mayor propiedad que justamente el Salvador. Y lo vamos a entender por los versículos que vienen. Y él aquí habla como en tercera persona, el Salvador me refiero. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. Él ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él?
O quizás, ¿eres tú mayor que mí?, le habría dicho el Salvador. El Salvador sufrió esto y mucho más. Yo creo que ningún ser humano que ha tocado esta tierra, en su condición de ser humano, podría entender lo que el Salvador sufrió en Getsemaní y lo que sufrió en la cruz y en toda esa semana que fue terrible para él. Sin embargo, sabemos los resultados de eso, que fue nada más y nada menos que él pagó todo el precio de nuestras faltas, de todo el género humano. ¿Podríamos entender eso? Yo creo que no. Vamos a tener que estar en otro estado para poder entender lo que efectivamente significó eso maravilloso que es la expiación. Y esa persona, con una autoridad completa, con una experiencia absoluta, ahora puedo entender un poquito mejor que le haya dicho a José Smith: hijo mío, todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Yo he vivido eso y mucho más. Y entiendo perfectamente lo que estás viviendo en estos meses terribles en esta cárcel. Y también entiendo lo que va a ocurrir, no se lo dijo así, pero leyendo entre líneas es exactamente lo que trata de decirle. Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre. Sin duda él tenía una misión. Estoy seguro que él aún tenía algunas cosas que hacer. Y el Señor le dice que sus días no van a ser, los años no serán acortados. Pero prácticamente alrededor de 5 años más, José Smith fue asesinado en la cárcel de Carthage. Lo vamos a ver más adelante. Significa que él, si bien es cierto, en ese minuto no tenía que temer, porque él tenía que hacer aún algunas cosas. Intrínsecamente también le decía, bueno, una vez que las hagas, es probable que es el tiempo de salir de este lugar. Lo más interesante, y hay testimonios preciosos de otros profetas hablando de José Smith. Él decía, esta gente decía, en 38 años de vida de José Smith, que es lo que vivió en esta tierra, las cosas que aprendió en 38 años no se comparan a lo que podría haber vivido en 1000 años si no hubiese vivido este tipo de experiencias. Por lo tanto, en 38 años, él pudo cumplir su obra. Y el Señor, estoy seguro, que lo está recompensando de acuerdo a todo lo que él hizo y lo valiente que él fue. No puedo pasar a la siguiente sección, que vamos a estar un minuto nomás ahí, se los prometo, sin testificar de que José Smith es un profeta, fue un profeta, es un profeta. Y voy a repetir algo que ustedes han escuchado probablemente. No hay nadie que haya hecho por la salvación del hombre más que José Smith, con excepción del Salvador. No hay ningún otro profeta, no hay nadie en este mundo que haya hecho más por la salvación del hombre que nuestro amado profeta José Smith. Mis respetos.
Yo no sé cómo hay personas que aún reniegan de su obra, hablan mal de él. Aún lo entiendo cuando leo estas secciones y entiendo que hay una profecía que debe cumplirse y la hemos visto en muchas ocasiones. Todavía hay mucha gente que sigue hablando mal del profeta José Smith. Al finalizar entonces con la sección 123, en esta sección hay una petición directa a todos los miembros a que puedan recopilar todas estas experiencias negativas que han tenido de persecución, de conflictos, de injusticias. Todas estas cosas, está el mandato de que los santos recopilen este tipo de cosas, versículo 1. Incluso si los nombres de estas personas pueden ser incluidas en algún informe. Versículo 3. Con respecto a la sección 123, el presidente Joseph Fielding Smith escribió lo siguiente: si bien la ley del justo castigo muchas veces tarda en cumplirse, es segura. El Señor prometió castigar a sus enemigos y darle su justa recompensa por todo el mal que habían cometido contra sus siervos. El castigo por el pecado no siempre se recibe en esta vida. La mayor parte del mismo se reserva generalmente para un día futuro. A fin de que se llevara un registro tanto en la tierra como en el cielo, el Señor mandó que se recopilara todo lo que se supiera de todos los hechos, sufrimientos y abusos. ¿Qué personas del estado de Missouri ocasionaron a los miembros de la iglesia? Además, se debía llevar un registro de todos los bienes destruidos, de los daños sufridos, tanto moral como físicamente, y en la propiedad de los santos. También debían recopilarse y guardarse los nombres de los que participaron de estas maldades y asesinatos. Se organizó incluso, dice, un comité para que se encargara de reunir la evidencia y conservarla en un archivo. Esa información se presentaría ante el gobierno de los Estados Unidos cuando la Iglesia buscara justicia en la cabecera de dicho gobierno. Si no se obtenían indemnizaciones allí, entonces la evidencia quedará como un testimonio contra los culpables ante el tribunal eterno, que juzgará a todos los hombres y todas las cosas. Esto finalmente se hizo y se dio esta información a quien correspondía, se envió esto incluso al gobierno, y hoy día incluso podemos tener algunos libros que han sido puestos para que la gente pudiera entender y poder aprender en relación a todas las cosas que se recopilaron en su momento. La sección 123 un poco tiene ese objetivo. Mis queridos hermanos y hermanas, tengo el sentimiento de pena, por un lado, por todas las dificultades que estos hermanos vivieron en esa época. Familias completas que a lo mejor tuvieron mucha oposición, muchas pruebas terribles. Pero por otro lado, y para qué pensar en José Smith y estos hermanos que estuvieron junto a él, Hiram también estuvo ahí, en la cárcel. Qué terrible tiene que haber sido todo eso. Pero también tengo un espíritu de agradecimiento por toda la información que podemos tener en estas secciones, que nos aclaran tantos conceptos que son maravillosos, especialmente de cómo debe manejarse el sacerdocio, cómo es la manera, cómo debemos llevar esta gran responsabilidad. Puedo entender por qué muchos son llamados y no son escogidos. Y lo podemos repasar una y otra vez en estas secciones. Y también puedo saber que a pesar de las dificultades que alguien pueda tener, esto puede convertirse en una palanca fundamental para poder entender cosas que en otras circunstancias no se pueden entender. Y escuchar esta frase o leer estas líneas
del Salvador que dice que estas cosas pueden llegar a ser beneficiosas para nosotros y pueden ser para nuestro bien. Uno puede mirar las dificultades y los desafíos con una perspectiva diferente. El presidente Nelson, cuando hablaba y nos enseñaba en relación a pensar celestialmente, él citó estas secciones. Él citó esta historia de José Smith, que justamente lo que el Salvador estaba haciendo con José Smith es que pensara celestialmente. Y esa es la manera como nosotros podemos beneficiarnos de todas estas maravillosas secciones. Mis queridos hermanos, no tengo ninguna duda que este es el Evangelio verdadero de Jesucristo, que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. No tengo dudas que el sacerdocio es un sacerdocio verdadero y lo tenemos restaurado en nuestra iglesia. No tengo ninguna duda que el presidente Oaks es un profeta llamado recientemente para guiarnos en estos días. Tengo mi corazón lleno de alegría por esta nueva presidencia que el Señor nos ha regalado. Y sabemos que recibiremos mucha instrucción, mucha guía en el día a día. Que el Señor nos bendiga para poder repasar los discursos de la última conferencia. Que podamos, ¿por qué no?, interiorizarnos en los últimos mensajes del presidente Oaks. Estudiemos cada una de las palabras que vienen de estos hombres que son apartados y han sido llamados para ser profetas, videntes y reveladores. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y comparto estas sagradas escrituras con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.